pecado se volvió, aunque no lo conoció. Buenos días a todos. Hemos hecho Doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes, a los que nos están viendo por medio de los videos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues realmente yo les doy gracias en mi persona, porque en mi persona para mí es un privilegio el ver que haya personas que vengan y tomen a un servidor como un mensajero de la palabra que Dios les está trayendo a sus vidas. Pero a final de cuentas, las gracias debemos de dárselas a nuestro Señor Padre, que Él nos da la oportunidad, pone en nosotros el querer como el hacer, para que podamos estar aquí escuchando de su palabra. A final de cuentas, sabemos por medio de la palabra de Dios que Él es el que hasta en eso toma las decisiones en nuestras vidas. Sabemos perfectamente bien que a lo mejor nosotros pudiéramos querer hacer esfuerzos, pero realmente nuestros esfuerzos siempre van a ser vanos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos, simplemente lo que hacemos es derrotarnos antes de que empecemos a hacer las cosas, porque si no es en Cristo Jesús, es imposible que nosotros podamos llevar a cabo las cosas que Dios es el único que Él puede poner en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso es que en este momento estamos aquí, los que verdaderamente nuestro Padre Celestial quiere que estemos aquí, escuchando de su palabra, alimentándonos, todos aquellos que nos están escuchando por medio de la tecnología, por medio del internet, de sus videos, por medio del medio que sea, valga la redundancia, les damos la bienvenida y pues vamos a la palabra de nuestro Señor Padre, vamos a la Biblia para que podamos hablar esas palabras de nuestro Señor Jesús, que son palabras de vida eterna y no simplemente palabras de hombre. Pues vamos a Hebreos 5:11. El tema de hoy lo seguimos incluyendo en la serie que estamos llevando a cabo, la serie que se llama Cimientos de la Fe. Nuestro Señor ha puesto en mi corazón esta prédica, incluyéndola en esta serie que se llama Distinguir lo bueno y lo malo. Lógicamente que el distinguir lo bueno y lo malo es una clave esencial para los cimientos de cualquier cristiano. Entonces, por eso es que es algo muy importante para que lo podamos dejar plasmado en esta serie de temas que se llama Cimientos de la Fe. Entonces les repito, para los que están tomando nota, les repito, el tema de hoy se llama Distinguir lo bueno y lo malo. Vamos a Hebreos 5:11 y lo vamos a leer del 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. En el discernimiento del bien y del mal. Ok. Estamos viendo que aquí en el libro de Hebreos es un libro en el cual oficialmente es anónimo el escritor de este libro, pero muchos conocedores de la palabra, muchos teólogos, incluso yo en mi humilde opinión, siento que este fue un libro escrito por Pablo, ya que muchas de las muestras doctrinales son muy similares a las que Pablo
llegaba a adoctrinar en cada una de sus cartas paulinas. Aquí estamos viendo que en el libro de Hebreos él está hablando claramente de que se necesita que el pueblo tenga discernimiento, y para ello la palabra discernimiento va a ser la palabra esencial que vamos a estar ocupando en el tema del día de hoy. El título del tema quiere decir exactamente lo que quiere decir esa palabra discernimiento. Cuando escuchamos esa palabra de discernir, incluso nos puede venir a nuestra mente lo que hacen los albañiles cuando agarran una redcita para echarle arena que está muy sucia, y ellos le llaman cernir. Empiezan a mover la arena de tal manera que se queda todo lo sucio arriba y cae lo finito, lo que verdaderamente sirve, cae en la parte de abajo. Entonces, de ahí viene esa, no la palabra discernir, más bien el cernir viene de esta palabra, viene de la palabra discernir. O sea, ¿qué sucede? Que los albañiles utilizan eso de hacer una como coladera para su arena, para que todo lo malo lo echen para afuera y todo lo finito de la arena, que es lo que sí van a utilizar, lo puedan usar para la construcción. Entonces, en lo espiritual, para un verdadero cristiano es elemental el que tengamos discernimiento. Una de las maneras de poder ver que una persona está creciendo espiritualmente, está teniendo madurez espiritual, es precisamente por medio del discernimiento que esa persona está llevando a cabo. Está distinguiendo perfectamente bien entre lo bueno y lo malo. Aquí estamos viendo cómo a los hebreos se les está diciendo que a pesar de que ya llevan años en Cristo Jesús, todavía tienen que seguirles dando un alimento espiritual como si fueran unos pequeñitos, unos niños. Aquí él está ejemplificando que a los niños se les da leche y a los adultos ya se les da una carne sólida. Entonces, precisamente este es un ejemplo que todo cristiano lleva a cabo cuando empieza a darse cuenta de que hay personas a las que no les puedes estar dando carne, no les puedes estar dando alimento sólido, porque se intoxican. Y muchas veces, en vez de que comprendan el mensaje, muchas veces lo desechan. ¿Por qué? Porque a un bebé tú le das carne y lo primero que va a hacer va a empezar a vomitar la carne. ¿Por qué? Porque su aparato digestivo todavía no tiene la capacidad de poder discernir, de poder digerir. Hay muchos sinónimos de la palabra discernir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Señor nos está trayendo este mensaje a todos los cristianos, no nada más a esta iglesia, a todos los cristianos que me están viendo por la internet. Nos está trayendo esta palabra. ¿Por qué? Porque desafortunadamente existe una gran cantidad de personas, de evangélicos, que llevan años en los caminos del Señor, que hay personas que incluso nacieron en el Evangelio, pero el Evangelio no ha nacido en esas personas. Entonces, aquí precisamente el escritor de Hebreos, al darse cuenta de que esa es una situación que suele pasar, que es muy común en las iglesias cristianas, por eso fue que le escribió estas cosas a la iglesia, al pueblo hebreo. Vamos a Primera de Reyes 3:3. Vamos a ver aquí una pequeñita historia de un acontecimiento que le sucedió al rey Salomón. Creo que todos sabemos, incluso a lo mejor hasta los que no han leído la Biblia, han escuchado de este personaje, el rey Salomón. Todo el mundo lo conoce por dos cosas: porque era el hombre más sabio de aquel entonces
y era el hombre más rico de aquel, y muchos conocedores dicen que de toda la historia de la humanidad ha sido el hombre más rico, más que Carlos Slim y más que Bill Gates y todos esos que ahora conocemos en la actualidad. Dice así, vamos a leer Primera de Reyes 3:3 bueno, ahí vamos a ir leyendo en adelante. Ahorita les digo dónde paremos. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para, ¿qué dice? Discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Bueno, pues esta historia a lo mejor muchos la conocen, a lo mejor la han visto hasta en alguna caricatura bíblica, no sé. Pero aquí la intención de que el Señor nos esté trayendo este mensaje a este ministerio, como siempre, es escudriñar lo que está escrito en la palabra. No simplemente tomarlo como una historietita de cuentos, sino discernir perfectamente bien lo que nuestro Padre nos quiere decir. Aquí vemos la súper gran importancia, a lo mejor sonó a pleonasmo, pero me entusiasma mucho hablar de lo que es el discernimiento. Me entusiasma mucho ver cómo personas escogidas por nuestro Padre Celestial, en vez de estar pidiendo cosas vanas, como en la actualidad muchas personas lo hacen, Él pidió lo más importante para poder llevar a cabo su trabajo como rey del pueblo judío. ¿Qué fue lo más importante? Discernimiento. Le pidió esa sabiduría que los seres humanos necesitamos tener para que comprendamos verdaderamente la palabra de nuestro Padre Celestial,
para que comprendamos perfectamente bien el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos que aquí definitivamente Salomón vino a él el Espíritu Santo, porque este tipo de peticiones no las va a poder hacer nuestra carne definitivamente. Este tipo de peticiones las vamos a poder llevar a cabo en el momento que el Espíritu Santo se manifieste verdaderamente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Viene el Espíritu Santo a la vida de Salomón y por eso es que pide esto. Y ahora vemos cómo, por añadidura, nuestro Padre le dio riquezas, le dio gloria, le dio cosas que él no había pedido, porque vio claramente el corazón de Salomón. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí necesitamos entender todos y cada uno de nosotros la relevancia que tiene el tener nosotros ese discernimiento de lo bueno y de lo malo. Continuamente en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto, la palabra de nuestro Padre Celestial nos habla de esto. Vamos a Isaías 5:20. Este es un versículo muy conocido por todos, pero desafortunadamente muy poco practicado. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando nuestro Padre en la Biblia utilizan esa palabra de ay, es porque definitivamente Él está dando una súper recomendación a las personas. Está dando una advertencia a su pueblo. En el momento en que escuchamos que dice ay, es como cuando a un niño, ay de ti que hagas esto, ay de ti que hagas lo otro. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ante los ojos de nuestro Padre Celestial, eso es algo aberrante. El ser humano tiene una naturaleza carnal que se llama hipocresía. Y desafortunadamente el ser humano, por querer quedar bien ante los ojos de los hombres, somos muy dados a hasta decir mentiras de algo que nosotros estamos viendo claramente que no es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el Padre, porque Isaías era un profeta, de hecho sabemos que era un profetazo, un profeta mayor, él está hablando las palabras de Dios, diciéndole al pueblo, ay de aquel que todas las cosas que vean que son buenas digan que son malas, y viceversa. Vean hermanos, cómo en la actualidad se ve muchísimo eso. Hay personas que llegaron a venir a mí y me decían, es que yo veo mal en este ministerio que suceda esto y esto. Yo lo veo mal, hermano, usted que me dice esto, lo otro, aquello. Y en la actualidad ellos que se quejaban de esas cosas malas, ahora las están practicando, cuando que ellos mismos me decían que lo veían totalmente turbio lo que estaban haciendo en esos lugares. Y ahora esas personas están predicando lo mismo de lo que ellos se quejaban. Ay de cuando tú agarres y tú estés viendo que hay algo que se está llevando mal, y sobre todo en las cosas ministeriales, en las cosas que son para vida eterna, que no van a ser efímeras, no van a ser momentáneas, van a ser cosas que van a trascender a una vida eterna. Entonces, vemos que desgraciadamente en la actual, yo sé que en todos los tiempos, pero yo estoy hablando de la actualidad. Y yo estoy hablando de épocas en donde se están viendo una serie de manifestaciones que en toda la historia de la humanidad no se habían visto. Por eso es que yo veo que esas señales de los últimos tiempos ya están palpables. Entonces, ¿qué sucede? Vemos cómo todas estas cosas se están llevando a cabo en muchos lugares. Pastores o pseudopastores están llegando y están impregnando las iglesias de falsas doctrinas, de cosas totalmente fuera de la Biblia, cosas totalmente emocionales.
pero la gente casi se les postra. Es más, no casi, hay lugares en donde se les postran a esas personas para pedirles de su bendición. Personas que se paran en un púlpito y hablan cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero sin embargo ordenan y dicen: párense y vengan y depositen aquí dinero porque el Señor me lo dijo. Y va la gente y les deposita el dinero. Y va la gente y dicen: párense porque les voy a dar de mi unción. Y la gente va y se para y levanta las manos y se postra casi delante de esas personas, según para que esa persona pueda depositar unción en ellos, cuando que eso no lo respalda la Biblia. Entonces vemos cómo aquí la palabra del Señor, y les voy a decir una cosa, ahorita vamos a leer mucha Biblia, pero no, hombre, o sea, no es ni el 1% de lo que toda la Biblia habla de estas falsas profecías de estas personas. Nos advierte nuestro Padre Celestial de que tenemos que tener discernimiento para poder entender lo bueno y lo malo. Como en otra ocasión les he dicho, como lo escribió Rick Warren en su libro de Una vida con propósito, en Estados Unidos no enseñan a las personas que trabajan en los bancos contando billetes falsos. No le interesa a las personas banqueras el que su gente aprenda a conocer los billetes falsos. No, lo que les interesa es que aprendan a conocer los billetes verdaderos. Y así es este ministerio. Aquí nos interesa en enseñar la verdad. Aquí eso es lo que nos interesa. Por eso es que yo sé que también la palabra de Dios habla de que digamos nombres de todas las personas que están cometiendo, pero este no es el fin de este ministerio. Aquí el fin del ministerio, si se ponen ejemplos de ministerios X, es precisamente para darnos cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero para presentar en este ministerio lo bueno. O sea, aquí vamos a presentar siempre la palabra de nuestro Jesucristo para que nosotros conozcamos lo bueno. Y en el momento en que encontremos algo malo, como nosotros ya conocemos lo bueno, no necesitamos ya estarnos inmiscuyendo en cosas malas, sino simplemente en lo bueno. Vamos a tener el discernimiento, como un foquito rojo, una alerta, de decir: esto no es de parte de Dios. Pero claro, leyendo la palabra de Dios, porque ¿cómo voy a poder conocer lo bueno si no leo la Biblia, verdad? Eso es por default. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:21, y lo vamos a leer del 21 al 23. Aquí Pablo le dice a los tesalonicenses: examinadlo todo, retened lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Examinen lo bueno y lo malo. Aquí claramente les está diciendo Pablo a sus hijitos en la fe. ¿Por qué? Porque él sabía precisamente todas estas cosas de apostasía que se iban a estar inmiscuyendo cada día en las iglesias. Él sabía perfectamente bien que necesitamos tener ese discernimiento. Es como cuando nosotros a nuestros hijos los mandamos a la escuela, les damos muchas advertencias para que no caigan en las cosas malas. De la misma manera nuestro Padre Celestial nos habla de esto. Yo he puesto un ejemplo más sencillo, que esto es como cuando comemos un pescado. Cuando tú comes un pescado vas a estar quitando todas las espinas para tirarlas a la basura y te vas a comer solamente el alimento nutritivo, la carnita del pescado. Pues eso es lo que nos está diciendo en lo espiritual aquí Pablo. Nosotros necesitamos de examinar qué es lo bueno, esto tomarlo completamente a nuestras vidas, y todo lo malo echarlo para afuera, echarlo para la basura y no retenerlo. Solamente tenemos que retener lo bueno, porque a final de cuentas vamos a estar viviendo en este mundo en donde encontramos el 99.9% de cosas malas. Siempre vamos a estar tratando, más bien nosotros no vamos a estar tratando, la gente de nuestro alrededor del mundo va a estar tratando de influenciarnos a nosotros. Pero no debe de ser así. Nosotros somos los que debemos de ser luz para las tinieblas y no las tinieblas para nuestras vidas.
Vamos a Primera de Juan 4:1. Ahí en Primera de Juan hay un subtítulo que dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y les dice así Juan. Es la primera carta de Juan, no es el Evangelio de Juan, es la primera carta de Juan. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estamos viendo que esto lo escribió hace 2000 años Juan. O sea, ya desde aquel entonces estaba viviendo el espíritu del Anticristo. Luego dice en el 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Ok, perdón, aquí me salté un verso, el verso número 4. Dice: hijitos, ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ok, aquí dice claramente Juan a sus discípulos que porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En ocasiones han habido personas que desgraciadamente, a lo mejor por ignorar todo lo que la Biblia dice, a veces se acercan y bueno, ya en la actualidad no, pero sí en algunas ocasiones se van a acercar y me decían, pero ¿por qué hablar tanto de las falsedades? ¿Por qué hablar tanto de esto? Hay que tener un poquito más de amor en tus prédicas, esto, lo otro, aquello. La gente, desgraciadamente, cuando no conoce verdaderamente de esto, cuando no tiene el discernimiento, como que confunden que el Evangelio son puras cosas pacíficas, puras cosas de peace and love y todo eso, y precisamente por eso es que se ha distorsionado la palabra del Señor en tantos lugares. Han habido personas que incluso cuando llegamos a hablar del cielo y del infierno, muchas personas llegan a decir: es que esa persona era buena y se va a ir al cielo, esa persona era mala, bueno, pues se va al infierno. Y precisamente cuando nos venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que eso no es el sinónimo de que puedas estar con Dios o no puedas estar con Dios. La palabra de nuestro Señor habla de que el que no recibe a Jesucristo ya está condenado. O sea, puedas ser bueno o no, ya está. Los fariseos eran, por eso Jesús les dijo: son ustedes unos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por afuera se ven preciosos. ¿Por qué? Porque eran bien hipócritas. Hay mucha gente que sí pueden ser, aparentemente son una dulzura, pero mientras no estén en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, no pueden pertenecer al reino de los cielos. Claro, hay algo que sí es bien importante: todos los que pertenecen al reino de los cielos, sus obras son buenas, eso sí. Ahí sí no puedes tú decir: soy hijo de Dios y hago cosas malas. No, eso sí, definitivamente no. Puede haber muchos buenos que se van a ir al infierno, pero no puede existir muchos que se van a ir al cielo que sean malos. Eso sí no existe. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está previniendo perfectamente bien Juan a todos sus discípulos, que nosotros somos parte de sus discípulos. Está hablando de que van a haber muchos falsos profetas, de que va a haber el espíritu del anticristo que ya está en este mundo. También hay personas que confunden el anticristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús, en la tribulación, que esto. El anticristo sí, o sea, una cosa es el personaje del anticristo y otra cosa es el espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo simplemente es todo lo que se opone al mensaje de nuestro Señor Jesús.
Así de simple y de sencillo. Todas aquellas personas que se opongan a que alguien esté predicando la palabra de nuestro Señor Jesús, ese ya tiene un espíritu de anticristo. Todos los que de alguna forma u otra, con querer o sin querer, están provocando que no se predique la palabra de Dios, ya es un anticristo, ya tiene el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo agarro y empiezo a predicar cosas que son totalmente falsas ante la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues me estoy convirtiendo en un anticristo. Viene a mí ese espíritu del anticristo. Por eso, desafortunadamente, tenemos que hablar de estos temas. A lo mejor estos temas hacen que haya personas que se sienten confrontadas con lo que habla la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no va a estar acariciando los oídos carnales de las personas. Eso ya lo hemos estado hablando. Entonces, por eso hay muchas personas que, si no son de Dios, como aquí lo está diciendo en el 6, dicen: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Hay veces que en lo humano, yo ahorita ya no, gracias a Dios, ya el Señor me ha dado discernimiento, me ha dado cierta madurez, en la cual ya no me desespero, pero la verdad había muchas ocasiones cuando yo empezaba a evangelizar a las personas, sobre todo a mis seres queridos, y que yo veía que con manzanitas les explicaba lo que era el plan de Dios, de que no era bueno que tuvieran esos ídolos, imágenes en sus casas, de que estuvieran haciendo esas prácticas paganas de idolatría que a Dios no le gusta, que a Dios no le agrada, todo lo que ya sabemos que es el plan de salvación, y que yo les hablaba a estas personas y me las pasaba y no me cansaba de estarles hablando y hablando, pero sí llegaba a mí cierta desesperación, que decía: ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que no quieran tomar ese regalo de vida eterna y se quieran mejor ir al infierno con esa vida mundana que llevan y bla, bla, bla? Pero aquí estamos viendo una revelación que el Señor nos está trayendo el día de hoy. Cuando no son de Dios, no van a escuchar las palabras de Dios. Cuando no son de Dios, todo el tiempo van a estar escuchando palabras mundanas, música mundana, pláticas mundanas, todo lo que es del mundo. Y precisamente para eso nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder recibir la sana doctrina y no doctrinas de espíritus de anticristo. Vamos a Hechos 17:10 al 12. Inmediatamente, dice así en el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, chequen esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ok, vemos que aquí los berenianos, los de Berea, eran, como dice, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos realmente estaban recibiendo la palabra con toda solicitud. Pero aquí hay algo clave que dice: escudriñando cada día las escrituras. Precisamente por eso aquí en este ministerio hay religiosos que podrían decir: es que el hermano Bernardo, en vez de dar un sermón, da una enseñanza. Pues es que realmente a eso es a lo que se reunían los apóstoles con sus discípulos, a enseñarles, no a estarlos regañando de esto y del otro y de aquello, sino a darles doctrina. Hay personas que dicen: es que no, pues eso lo puedes utilizar otro día de la semana, que eso, lo otro. Todo el tiempo debemos de estar enseñando la palabra de Dios, precisamente para que no nos confundamos entre lo bueno y lo malo, y que a lo dulce le llamemos amargo y a lo amargo le llamemos dulce. Necesitamos todos los días de nuestra vida estar escudriñando la palabra de Dios, no estar yo nada más dándoles consejos humanos de superación personal, y como todos los metafísicos que se han metido en la iglesia cristiana lo hacen.
La idea de nuestro Señor Jesucristo, de las reuniones de todos los cristianos, de todos los días, no nada más los domingos, es para que nos enseñemos unos a otros de la palabra, de la sana doctrina. Y que no simplemente estemos siendo borreguitos. O sea, de veras lo digo, no despectivamente, pero en serio, pongan videos en el YouTube de algún tipo, de algunos ministerios, mega ministerios, en donde dicen unas barrabasadas de esas personas que están al frente, y miles de personas agarran y empiezan, amén, amén, a todo le dicen amén. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Aquí por eso estamos viendo cómo dice, fíjense, en el 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Luego, ¿qué dice? Para ver si estas cosas eran así. O sea, esos no eran borreguitos, esos eran verdaderos siervos, eran verdaderos discípulos. Como en otras ocasiones también yo lo he hablado con ustedes. Yo a ustedes no los veo como ovejitas, yo a ustedes los veo como discípulos. Nuestro Señor Jesús nos mandó a ser discípulos. En una sola ocasión, para referirse a su rebaño, habló de que sus ovejas, de que Él era el buen pastor, de que esto, en una sola ocasión, pero cuando hablaba directamente a sus discípulos, no les decía ovejitas mías, no, eran sus discípulos, eran sus amigos, eran los que Él, todas las revelaciones que el Padre le había dado a Él, se las daba a ellos. Pero desgraciadamente en la actualidad esos falsos profetas y pastores no quieren darles las revelaciones que verdaderamente tiene la palabra. ¿Para qué? Para que todos siempre digan amén. Y para que todos siempre, a un pastor falso definitivamente no le conviene que las personas conozcan de la verdad. Porque cuando las personas conocen de la verdad, ellos ya no pueden estar manipulando a toda la gente de la manera que lo hacen. Por eso es importante que una verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo conozca del discernimiento, tenga la oportunidad de tener discernimiento. Y para ello vamos a seguir estudiando la palabra en Mateo 16:1. Mateo 16:1 al 4 dice de esta manera. Incluso aquí hay un subtítulo en la Reina Valera 1960 que dice: la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí vemos cómo los fariseos, aunque los fariseos eran los supuestos maestros de la palabra, no tenían discernimiento. Hay personas que eso sí, diario no salen de su casa si no ven lo que les acontece en el horóscopo y en toda esa sarta de cosas diabólicas, porque eso dijo Jesús: el que no es conmigo es en contra mía. Y todos ellos que andan con los horóscopos, todo eso, no son de Dios. Pero ¿qué sucede? Eso sí, se meten a la astronomía y se meten a esto y lo otro, aquello. Quieren discernir una serie de cosas que jamás las han podido discernir. Los mismos científicos han tenido que venir a la teología para poder comprobar muchísimas cosas de sus experimentos que han hecho durante siglos, que no han podido comprender. Y ahora, por eso es que ahora ya la ciencia y la teología no está peleada como hace algunos años. Ya la medicina ya no está peleada. Ahora los médicos dicen: gracias a Dios que pude ser instrumento para salvar a algún paciente. Antes no. Pero ¿por qué? Porque ahora se han dado cuenta de que ahora sí que la neta del planeta está en la Biblia. En la Biblia está la verdad.
no en todas las otras cosas. Entonces aquí vemos cómo Jesús desde aquel entonces estaba viendo esas situaciones. Estas personas sabían decirte cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, pero no tenían el discernimiento para saber que Jesucristo, el Mesías, ya estaba delante de ellos. Hasta la fecha siguen esperando a su Mesías, cuando que todas las señales verdaderas ya estaban delante de ellos. Por eso, como les digo, los que somos verdaderos hijos de Dios, estamos viendo las señales de los últimos tiempos en nuestras vidas. Entonces, cuando un hijo de Dios ve esas señales, dice: Señor, necesito hacer esto, hacer lo otro, claro, bajo la gracia de nuestro Señor Jesús, no por mis fuerzas. Necesito discernir cuál es tu voluntad. Necesito, Padre, tener ese don de discernimiento de espíritus, que vamos a ver más adelante. Necesito del discernimiento. Sin discernimiento voy a andar por caminos equivocados. Entonces, por eso es la importancia del discernimiento en la vida de un verdadero cristiano. 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí estamos leyendo solamente el texto de todo este contexto, porque el contexto se los voy a dejar de tarea, pero bueno, aquí vamos a más o menos a decirles de lo que se trata el contexto de esto. No quise incluirlo todo porque eso va a ser otro tema. Aquí habla de los dones del Espíritu Santo. Precisamente por eso es que aquí quiero que entendamos que el discernimiento no es que nosotros podamos comprarlo en algún lugar como lo hizo un brujo ahí en la Biblia, un tal Simón, que le decía a los apóstoles que cuánto le costaba el poder adquirir los dones que tenían ellos para poder sanar enfermos y todo eso. Ese es un espíritu maligno, que es el espíritu de la simonía, precisamente. El espíritu de ese Simón que quiso comprar algo que no se puede comprar. No podemos obtenerlo por nuestros esfuerzos, porque todos los dones, uno de los sinónimos de don es regalo. Los dones son regalos de Dios para con sus hijos. Entonces estamos viendo aquí en 1 Corintios 12:10, en donde habla de esa parte del discernimiento. Habló de todos los dones del Espíritu Santo, de los dones que uno recibe cuando uno es nacido de nuevo, cuando uno empieza a obtener todas esas herramientas que Dios nos está dando para la edificación de la iglesia, no para nuestros beneficios, porque también esa es otra situación, que muchos los dones que Dios les da tratan de ocuparlos para sus propios beneficios y sobre todo materiales. Bueno, Dios no nos da esos regalos, no nos da esos dones, no nos da talentos para que tengamos un beneficio material. Nos da esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero aquí quise aislar nada más este versículo porque es el que habla del discernimiento de espíritus. ¿Qué sucede? Que ahorita es muy bonito el que hayamos hablado que el discernimiento. Pero aquí yo no los voy a invitar a que trabajemos para tener discernimiento. Aquí simplemente yo los voy a invitar para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos conceda ese regalo del discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque solamente Él es el que puede poner en nuestras vidas ese don, el don del discernimiento de espíritus. Aquí vemos cómo dice, y otros diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Ahí está hablando de todos los dones espirituales que un cristiano puede recibir. Pero aquí nosotros estamos ahorita enfocados en este, que es uno de los primordiales, no por demeritar a los otros, pero este es de los primordiales. Precisamente por eso entra dentro de esta serie de cimientos de la fe, porque
si nosotros no tenemos un buen discernimiento de las cosas que son buenas o son malas, vamos a llegar a tener contaminaciones doctrinales. Y como hace ratito se los dije, una contaminación doctrinal en un cristiano no va a ser efímero, no va a ser momentáneo. Una contaminación doctrinal puede pasar a toda la eternidad. Si yo, como en la palabra lo dice, si yo soy un falso maestro y yo empiezo a predicarle a personas que son ciegas, que no conocen del Evangelio, es como tomar a un grupo de personas ciegas y irlas llevando por el camino. Ellos confían en mí, ellos piensan que como yo sí veo, yo los voy a llevar por el buen camino. Pero si yo les estoy dando una mala doctrina, una doctrina que no es la de Jesucristo, es como tomarlos de la mano a todos esos cieguitos y aventarlos por un precipicio. Entonces, ¿qué sucede? Que si realmente yo no le pido a las personas a las que yo estoy discipulando que se metan a la palabra de Dios, que escudriñen la palabra de Dios para que venga a ellos el discernimiento, simplemente yo voy a estar guiando a una bola de cieguitos. Y ya, por no insultar más a esas personas que no quieren escudriñar la palabra de Dios. Pero realmente a eso es a lo que somos llamados los pastores. Nosotros somos llamados a predicar la verdad, la que le conviene al mismo cristiano, la que le conviene a los propósitos de nuestro Padre Celestial, no a lo que me convenga a mí, no a lo que me convenga en mis propósitos carnales, claro, porque al final de cuentas, el predicar yo la sana doctrina también me conviene, porque la palabra de Dios habla de que esas personas que verdaderamente se meten a la palabra de Dios y no diluyen el Evangelio, tendrán galardones. Entonces, claro, eso no voy a estar predicando la sana doctrina pensando en esos galardones, no, porque Cristo Jesús está en mi vida y yo anhelo predicar la sana doctrina. O sea, tuviera galardones o no tuviera galardones, yo anhelo predicar la sana doctrina. ¿Por qué anhelo predicar la sana doctrina? Porque Cristo Jesús es el que pone en mí el querer como el hacer. No es porque yo haya nacido con talentos y esto o lo otro, no, es porque el Señor así lo quiso. Él fue el que quiso que yo pudiera tener el honor, tener las capacidades en Cristo Jesús de poder llevar a cabo este ministerio. Entonces, por eso, en este ministerio continuamente vamos a estar hablando de esto, de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Entonces, por eso yo exhorto a todas las personas que están escuchando este mensaje, que pidamos en nuestras oraciones el discernimiento. Hay personas que desafortunadamente han confundido los dones de nuestro Padre Celestial para cuál es el propósito. El propósito de los dones que el Señor nos da es para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No de la iglesia del pastor fulano, de la iglesia, porque muchos hasta es que es mi iglesia, aquí yo soy la cabeza. No es cierto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está conformada por una cabeza, única cabeza que se llama Cristo Jesús. Por eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo aquí a eso es a lo que los invito, a que en nuestras oraciones le pidamos al Señor el discernimiento de espíritus. Cuando uno verdaderamente empieza a caminar con un discernimiento, todo va a ser más atinado. No vamos a errar en el blanco, como lo hemos hablado. La palabra pecado quiere decir que no estás dándole al blanco, que estás errando, que no está dirigido el tiro al lugar correcto. Entonces, el discernimiento de espíritus es lo que nos va a permitir estar a lo mejor en algún congreso, en algún lugar, a lo mejor por medio de la tele, aquí mismo, que ustedes, teniendo el discernimiento de espíritus, en algún momento puedan agarrar y decirme: pastor, aquí usted dijo esto y no lo respalda la Biblia. Aquí ya nos está usted llevando por otro camino diferente. Pero como yo soy como los de Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban todos los días la palabra de Dios.
y escudriñando la palabra de Dios se daban cuenta de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. No estaban durmiéndose en el culto. Ellos estaban verdaderamente poniendo atención en todo lo que Pablo les hablaba a los bereanos. Vamos a regresar tantito a eso porque esto quiero que se quede bien marcado como un modelo de lo que eran unos verdaderos discípulos de Pablo, o sea, de Jesús, porque al final de cuentas Pablo y todos los apóstoles que escriben en la Biblia hablan de la doctrina de nuestro Jesús tal y como verdaderamente era, no como los que ahora lo están haciendo. Hechos 17, 10 al 12 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En Berea es donde se aconteció esto. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, para comprobar, para corroborar que no les estaban tomando el pelo. No hay nada como estar confundido en los caminos del Señor. Precisamente las sectas que han estado dominando las religiones populares, una de las palabras que ellos han dicho: estamos perdiendo muchos feligreses, pero no vamos a darnos por vencidos, porque por lo menos lo que vamos a hacer va a ser confundirlos. Y precisamente por eso en la actualidad hay muchas doctrinas que son totalmente religiosas, que son totalmente paganas, que se están introduciendo en el pueblo de Dios. Por eso la palabra dice que hasta los escogidos pueden llegar a ser tentados en caer en esas falsas doctrinas. Estoy parafraseando. Entonces, ¿qué sucede? Que invito nuevamente, exhorto al pueblo de Dios a que hagamos lo que hacían los bereanos: estar escudriñando todos los días la palabra de Dios para ver si lo que se nos predica es verdadero o es falso. Necesitamos conocer la verdad, y al conocer la verdad nos daremos cuenta, tendremos el discernimiento de ver lo que es falso. Amén. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz.